buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más, estamos con ustedes, gracias al Señor. Hoy domingo 28 de febrero del año 2021, para darles la bienvenida a esta transmisión que cada domingo estamos expectantes de recibir las bendiciones del Señor. Entonces, les invito para que participen allí en casa, donde ustedes nos escuchan, donde nos observan. E iniciamos con una lectura bíblica y se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículos 19 al 20. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Les invito a orar. Incline su rostro. Vamos a elevar una oración a nuestro amado Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por esta preciosa mañana. Gracias, Señor, porque estamos con vida, con salud, con energías renovadas, porque tú has estado con nosotros, tú eres fiel. Por eso te honramos y te bendecimos. Te damos muchas gracias por tus misericordias. Ahora te pedimos el favor que tu Espíritu Santo nos acompañe y que nos ministres conforme a tu voluntad y de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. Oramos en el precioso nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pasamos a la parte de la adoración. Vamos a participar. Toque sus palmas, levante sus manos y ríndase al Señor en sacrificio de alabanza.
El tema que el Señor quiere tratarnos hoy está basado en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Y el tema se llama convertidos o convencidos. Repito, convertidos o convencidos. Dice nuestra lectura bíblica, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Muy bien. Queridos hermanos y amigos, hay dos tipos de creyentes dentro de los círculos religiosos: los convencidos y los convertidos. Por supuesto, hay un solo grupo genuino: los convertidos. Quizá a usted le extrañe este tema, pero es lo que el Señor me dio para compartirle. La idea es que nosotros, a través de este estudio, el Espíritu Santo de Dios nos ilumine y podamos nosotros darnos cuenta si somos convertidos o si somos convencidos. Hay personas arrepentidas, entre comillas, pero no convertidas. Igualmente hay unos arrepentidos y solo están convencidos. Algunas personas piden perdón a Dios por sus pecados, pero continúan en él. Le dicen a todo amén. Dicen, eso es verdad, tienes razón, aplauden, mueven la cabeza con asentimiento, pero después vuelven a sus mismas andanzas. Están convencidos de que la palabra de Dios es verdad. Todo lo aceptan, no refutan nada. Pero sus vidas siguen siendo la misma, con su mal carácter, sus palabras, pensamientos, acciones, groserías, mentiras. Pero hasta allí llega. Hasta allí llega. Y tienen tiempo de estar asistiendo a la iglesia y se jactan muchos diciendo que tienen tantos años de convertidos, de estar en los caminos del Señor. Pero no se han convertido al Señor. Son religiosos. Y por supuesto se engañan a ellos mismos, porque Dios no puede ser engañado. No han sido convertidos ni se han dejado transformar o convertir al Señor. Convertirse al Señor es parecernos a Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros, si hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, allá en Juan 1:12, somos llamados hijos de Dios. Y también dice la palabra del Señor que los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Entonces, convertirse al Señor es tener el fruto del Espíritu Santo. Ya ustedes han oído hablar del fruto del Espíritu Santo allá en el libro de Gálatas, capítulo 5. Ya lo conocen. Pero ¿se ve realmente en nuestras vidas el fruto del Espíritu Santo? Esas 9 características que en domingos pasados estuvimos compartiendo. ¿Hay frutos de arrepentimiento? O sea, ¿hay pruebas de que el Señor vive en mí? Es algo que no tanto lo decimos, sino que la gente lo diga. El apóstol Pablo allá en Gálatas 2:20 dijo estas palabras: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Podemos nosotros decir lo mismo? Quiero hacer distinción de estos dos grupos, que dentro de la iglesia muchas veces se convierten en antagonistas. El antagonismo religioso, hermanos, surge como una prueba contundente de la discrepancia y rivalidad que estos dos grupos representan. Uno somete su mente, su corazón, su voluntad y por consecuencia su vida a Dios. Ese es un grupo. Mientras que el otro, por su parte, dice que no es necesario ser tan fanático y religioso para ser un cristiano verdadero. Que por qué congregarse, que por qué levantarse, que por qué levantar las manos, que por qué adorar, que por qué diezmar, que por qué ofrendar, etcétera, etcétera.
Este toma los 2 o 3 únicos versículos que conoce y con ellos se contenta. Esto causa mucho daño a la iglesia del Señor y produce un gran agravio para los pastores que muchas veces tienen que hacer el papel de árbitro hasta que el creyente alcance la madurez espiritual. En el Salmo 1, le invito para que lo mire, se ve claramente la diferencia entre un convertido y un convencido. Los dos tratan de levantarse en la congregación o en la iglesia para servirle a Dios. Uno con la mente espiritual y el otro con la mente carnal. Conociendo la función de la mente carnal y espiritual, veamos lo que la Biblia dice, cuál será el fin de ambos. Aquí el salmista comienza haciendo una analogía entre el bueno y el malo. En los siguientes párrafos los define con más claridad y distinción y al final pronuncia el veredicto que le corresponde a cada uno según su propia elección. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, comienza el Salmo 1, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores o burladores o detractores se ha sentado. Ahora veamos los convertidos. Sino que en la ley de Jehová, o sea, en la palabra de Dios está su delicia. El convertido se deleita en la palabra de Dios, no le fastidia, no lo altera, no lo molesta. Está gozoso escuchando la palabra, se deleita en la palabra de Dios, en la oración. Se da esa parte que dijo el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo, se goza en la presencia del Señor. Y continúa el salmista diciendo, refiriéndose a los convertidos, y en su ley, o sea, en la palabra de Dios, medita de día y de noche. Mira, qué interesante, los pensamientos son ocupados, o la mente, que es el símbolo del corazón, simboliza el corazón, es ocupada con la palabra del Señor. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Imagínese usted la persona convertida. Y dice que da su fruto en su tiempo. Un convertido da frutos. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Ahora vamos a ver los convencidos. Dice el salmista, no así los malos, que son como el tamo, esa pelucita, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. La comparación y la resolución final de cada uno, dice el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Los convencidos viven una vida de tibieza espiritual. Los convencidos o persuadidos son los que siempre están intentando, pero nunca arrancan. Son indecisos, son vacilantes. Escuchan el mensaje, pero no se someten a él. Es como si la palabra de Dios no hiciera efecto en sus vidas. Como se dice, se hacen viejos oyendo y siguen en las mismas. Había un rey llamado Agripa que había escuchado el testimonio del apóstol Pablo. Este se interesó en su contenido, pero instantáneamente lo desechó, sin haberlo digerido por la falta de compromiso con él. Eso lo puede usted mirar allá en Hechos, capítulo 26, versículo 28. Entonces, los convencidos son los que se acercan a los que están en su misma condición para intercambiar impresiones perjudiciales con un enchape de apariencia espiritual. Estos son los que se unen para juzgar conforme a su criterio, sin tener en cuenta el de Dios, y los que se proyectan en los demás para justificar sus faltas. Este grupo hace, y acépteme la expresión, hacen como un sindicato en la iglesia. Es fácil de identificar por los consejos perniciosos y las decisiones dañinas que toman con su vida, la cual a la postrer
las quieren propagar y diseminar con los demás. Este tipo de grupos son discrepantes, opositores a los designios de Dios en la iglesia, burladores de los que son sensitivos al espíritu y funcionan bajo un espíritu antagónico y hostil. Estos no podrán ejercer un liderazgo importante en sus iglesias por su incompetencia y falta de carácter espiritual. La inconstancia y el doble ánimo serán su estilo de vida y nunca llegarán a ser eficaces por la mediocridad espiritual que los embarga. Son capaces hasta de compararse con los demás y decir que ellos están más capacitados. Entre ellos, los más atrevidos intentarán y hasta exigirán posiciones de sus líderes eclesiásticos, reclamando su derecho de antigüedad en la iglesia y haciendo exposiciones de sus capacidades sobresalientes entre los demás para ejercer un merecido liderazgo. Ejercerán presión, escúcheme bien, ejercerán presión sobre sus pastores, anunciando su retiro de la iglesia si no se cede a sus demandas. Si los líderes espirituales no están bien fundamentados, caerán en la trampa de los convencidos, ubicándolos en la posición equivocada solo por complacer sus exigencias. Y esto trae como consecuencias un estorbo a la obra de Dios que impedirá su avance. La Biblia, hermanos, dice que los pecadores no podrán levantarse en la congregación de los justos, como lo leímos. Estos estarán de iglesia en iglesia, buscando la posición deseada hasta que se encuentren con un líder que en su afán de retenerlos le ofrecerán, sin medir consecuencias, todos los ministerios que éste reclama. Una vez que haya hecho un gran estrago espiritual en la obra, saldrá de esa iglesia apresurado para continuar su misión destructiva en otra. Estos eternos peregrinos nunca encuentran descanso para sus pies porque no tienen un fundamento estable donde apoyarlos. El llamado de Dios es al arrepentimiento. Si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay una solidez espiritual. Ahora bien, usted se preguntará, ¿cuál es el verdadero arrepentimiento? ¿Es que hay un arrepentimiento verdadero y otro falso? La respuesta es sí. El verdadero arrepentimiento es el que produce frutos de salvación, como dice allá en 2 Corintios 7:10. Le voy a leer un momentico. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, o en otras palabras, el remordimiento, produce muerte. Entonces, el arrepentimiento es algo para los convertidos, y los que no se han convertido han tenido solo un mero remordimiento. Tenemos el caso de Judas Iscariote. Nosotros hemos leído que Judas, después que entregó al Señor, aparentemente tuvo un cargo de conciencia por haber entregado al Señor. Pero eso fue un remordimiento. Y dice la palabra que el remordimiento produce muerte. Y tenemos el caso del apóstol Pedro cuando niega al Señor. Dice que Pedro se retiró y lloró amargamente. Un arrepentimiento. Entonces, cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay transformación, hay nueva criatura, hay un cambio. El falso es el que mantiene los mismos estándares y patrones por años dentro de la iglesia sin notarse la diferencia. Continúa con su mal carácter, no muestra fruto de su verdadero arrepentimiento, todavía no se parece al Señor. Y eso es algo muy delicado, porque si somos hijos de Dios, debemos parecernos a Dios. No sea que el Señor vaya a decir, como le dijo a aquellos, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son de su papá el diablo, porque las cosas de él son las que hacen. En otras palabras, ustedes se parecen al diablo. Nosotros, si proclamamos a todo pulmón
que somos hijos de Dios, lo más lógico es que nos parezcamos a Dios. La Biblia dice que si no se convierten de corazón, serán arrancados como el tamo que arrebata el viento. Tampoco tendrán la oportunidad de levantar una voz acusadora para inculpar al pecador, ni mucho menos excusarse en el gran día del juicio, como leímos en el Salmo 1, versos 4 y 5. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Joel 2, 12 al 13. Entonces, convertirse es volverse la persona que Dios quiere que seamos, es parecerse al Señor, Él formado en nosotros, dejar la vieja naturaleza y transformarse al carácter de Dios. Es Cristo formado en nosotros, es dejar el viejo hombre. Cuando una persona es convertida, es transformada, o sea, toma la forma distinta a la que tenía. Eso es transformarse. Los convertidos y su deleite espiritual. Hay una gran diferencia entre un convertido y un convencido. El primero es un individuo bienaventurado y el segundo es un desventurado. Bienaventurado es la traducción de la palabra griega makarios, que significa feliz, alegre, dichoso, satisfecho, etc. El salmista dice que es bienaventurado porque vive una vida de consagración total, apartado de los deseos mundanales que batallan contra el alma. Un convertido no se une con yugos desiguales para participar de sus desenfrenos, ni se asocia con el pecador para participar del consejo de los malos. Este no critica, sino ora, no destruye, sino edifica. No exige, sino espera. No aguanta la maldad del impío, pero tampoco se convierte a ellos. No se sienta en la silla de los escarnecedores para participar de sus propiedades destructivas, sino los combate con paciencia y doctrina desde su posición espiritual. Un hermano converso tiene hambre de la palabra de Dios, un convertido. Y en ella piensa, en ella medita todo el tiempo, es su alimento y es el deleite de su alma. Nunca cree que ha leído ni sabe lo suficiente para dejar de escudriñarla. No es autosuficiente ni vive independiente de Dios, es todo lo contrario. Reconoce que sin Él nada puede hacer. Son los que se plantan en una iglesia, echan raíces profundas y tienen un tiempo donde sus frutos comienzan a distinguirse. Siempre están dispuestos a suplir cualquier necesidad imperante en la obra, sin mirar lo grande o pequeña que sea la labor. Nunca miran con desaire o desdén las ocupaciones sanitarias de una iglesia. Más bien las consideran una honra, porque reconocen que mantener en condiciones el templo de Dios es una de las virtudes y privilegios de los que aman su casa. Son los hermanos que su follaje espiritual siempre estará reverdecido, saludable y lozano. Es decir, su semblante, su carácter y sus motivaciones espirituales siempre estarán nutriéndose y fortaleciéndose en Dios. Por eso es que sus hojas tienen consistencia, no caen, y todo lo que hacen prosperará. Estos son los que se levantarán en el día del juicio para juzgar al mundo. Primera de Corintios 6, 2 al 3. Para concluir, los convertidos no son removidos con facilidad de sus convicciones y de la voluntad de Dios, pase lo que pase. Son parte de la solución, nunca del problema. Son el remanente de Dios.
sus elegidos desde antes de hacer este mundo, y nadie los arrebatará de su mano. Son los que perseveran hasta el fin. Nadie los arrebata de su mano, como dice el Señor Jesús. Yo quiero que contestes esta pregunta honestamente. Si Dios te ha hablado, ¿eres un convertido o un convencido? Si no te has convertido de corazón al Señor, esta mañana puedes hacerlo. Que el Espíritu Santo te conduzca a un verdadero arrepentimiento y así puedas realmente convertirte al Señor en la persona que Dios quiere que seas, y para que sean borrados tus pecados y entonces venga refrigerio, esa delicia, esa paz a tu alma mientras esperas el encuentro con Dios. El versículo inicial dice: así que arrepentíos y convertíos. Miren, son dos cosas. Para que sean borrados vuestros pecados, para que sean borrados los pecados, tenemos que hacer estas dos cosas: arrepentíos y convertíos. Para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, venga la paz. Y dice el verso 20, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Y termino con la cita que está ya en segunda de Crónicas 7:14, que tanto hemos leído y hemos mencionado, hecho mención de ella en muchos casos. Quiero que la recordemos una vez más, y algunos se la sabrán de memoria. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Aquí está hablando de convertidos. Y te conviertes a la persona que Dios está deseando que seas. Porque cuando venimos del mundo al Señor, esa naturaleza no nos sirve para caminar con Dios. Ese viejo hombre no nos sirve. Ese carácter no nos sirve. Dios quiere que Jesucristo sea formado en nosotros para que seamos verdaderamente convertidos y para que la gente en nosotros vea a Jesús. Eso es lo que Dios quiere y eso es mi deseo, que con esta palabra nos miremos para ver si realmente hemos sido convertidos o simplemente convencidos. Que el Espíritu Santo, como dije, nos ayude. Yo quiero orar si alguno piensa que es un convencido o si alguno se haya apartado. Quiero orar para que el Señor, el Espíritu Santo, te guíe a ese verdadero arrepentimiento. Mira, el verdadero arrepentimiento es un don de Dios. Es algo que lo da Dios. Su Espíritu Santo lo pone en el corazón. Entonces, arrepentirse es que tú te apartas del pecado y convertirse es que tú te vuelves un hijo de Dios, te vuelves una persona de Dios. Es como si el Señor, y es una realidad, Dios andando en ti. Así es, que el Señor, la gente ve a Dios en tu vida. Eso es una prueba de una verdadera conversión. Y ahora que estamos esperando su próxima venida, debemos tener cuidado de esto y analizar con la ayuda del Espíritu Santo si realmente hemos sido convertidos o simplemente somos convencidos. Ahora con esta pandemia, muchos están partiendo con el Señor, pero el Señor es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. No al remordimiento, sino al arrepentimiento, porque el arrepentimiento produce salvación. Allí donde estás, ora conmigo y dile al Señor: Señor, en esta hora quiero pedirte perdón por haber estado convencido y porque mi vida, Señor, en todo este tiempo que he estado asistiendo a la iglesia, estudiando la Biblia, he egresado incluso de institutos bíblicos, pero mi vida ha sido la misma, Señor, no ha habido avances. Yo te pido, por favor, que me perdones, dame el don del verdadero arrepentimiento, para yo arrepentirme de corazón
y convertirme en la persona que tú deseas, que tú estás esperando que yo sea. En el nombre de Jesús, quiero convertirme a ti, quiero ser tu hijo, quiero parecerme a ti, quiero que Jesús sea formado en mí para tu gloria y honra. Dale gracias al Señor si lo estás haciendo sinceramente. Dios te perdona, Dios te restaura y el Espíritu Santo te va a ayudar. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Pasadlo bien.